Hey, ¿qué tal? Buenos días, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. En esta bellísima mañana estamos ya a lunes 18 de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo? Uy, se va rápido el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en el mes de marzo, ya más de la mitad del mes de marzo. Estamos ya felices, bendecidos. Estamos acá desde el estado de Ohio, saludando de manera muy calurosa y efusiva a todo el pueblo del Señor. Siempre orando por ustedes y por cada una de sus necesidades. Miles de personas nos escriben cada semana y estamos siempre leyendo todo lo que nos escriben y a veces es difícil responder inmediatamente a todos, pero créame con todo mi corazón que estamos leyendo sus cartas, sus comentarios también. Estemos o no estemos de acuerdo con usted, les amamos en el Señor y siempre estamos compartiendo una palabra que Dios pone en nuestro corazón. En mi corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde desde Argentina hasta Canadá, de Francia, Australia, cualquier lugar del mundo. Le amamos profundamente en el Señor. Estamos siempre también orando por la nación de Israel. Israel, Dios bendiga al pueblo judío, la nación hebrea. Y bueno, hay un comentario importante que quiero compartir con ustedes con respecto a la situación de Israel. Hay que saber dividir dos temas. Uno es el tema, por ejemplo, de que Israel es históricamente y siempre será el pueblo escogido, elegido por parte de Dios. A Dios le plació escoger 4100 años atrás al padre de la fe llamado Abraham, y de su simiente, de su linaje, viene el pueblo escogido. Israel es la nación que Dios eligió para traer al mundo los mandamientos, los profetas, la bendición y eventualmente la salvación a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Habiendo dicho todo esto, la historia de Israel ha sido extraordinaria a través de los siglos, de los milenios. Sabemos muy bien que todo comenzó 4100 años atrás con el llamado que le hizo Dios a Abraham, Génesis capítulo 12. Posteriormente viene el tiempo de Moisés y luego viene el tiempo de David y de Salomón, y toda la historia de Israel ha sido pero increíble, ha sido fantástica, fenomenal, extraordinaria. Dios llamó y eligió este pueblo. Han sufrido bastante, han padecido bastante. Sabemos que la destrucción más tremenda, después de tanto momento difícil, tanta turbulencia, tanto momento grande en la historia, fue en el año 70 después de Cristo, que subió el general Tito, hijo de Vespasiano, que era emperador, y posteriormente también Tito llegó a ser también emperador del Imperio Romano. Pero en el año 70 después de Cristo subió Tito con las tropas de Roma y destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, el segundo templo. Y lo único que les quedó fue el muro de los lamentos. Pasaron muchos siglos, Israel fue disperso, la gran nación judía prácticamente parecía haber desaparecido. Los judíos terminaron en dos áreas del mundo, en la parte norte de África, la parte sur de Europa. Estos judíos se les llaman hasta el día de hoy los judíos sefarditas o safardís. Y luego el otro grupo se fueron mucho más al norte, que son los judíos eskenazi. De hecho, de ahí venimos nosotros, mi papá, mi familia y un servidor. Somos judíos eskenazi. Mi apellido es Katzelnik Katz, que es del apellido Cohen, que somos de la tribu de Leví. Y pasaron los siglos y el pueblo de Israel ahí estuvo por todo el mundo, como los beduinos, como los nómadas, siempre en diferentes tierras. Pero las profecías de la Biblia se cumplieron 100%. Y en el año 1947, para hacer una historia larga un poco breve, el 29 de noviembre del 47 del siglo pasado, en una resolución muy histórica en las Naciones Unidas de la partición de Jerusalén, se le concedió que Israel volviera a tener una nación, su estado. Hasta ese momento todos los que vivían en ese territorio, que hoy es Israel y mucho más, eran llamados palestinos. Porque era Palestina, porque Palestina es el nombre, seamos claros en esto, que le dio el emperador Adriano en el año 134 después de Cristo a los que vivían en esa tierra de Israel, en la tierra de Judea, simplemente por fastidiar a los judíos. El Imperio Romano siempre odiaba a los judíos, siempre tuvo problemas con ellos, porque a pesar de ser una pequeña colonia, fueron los que más problemas le dieron a los emperadores de Roma. Entonces, durante siglos, porque Adriano le puso por nombre Palestina, se le llamó Palestina a ese territorio. Entonces, los judíos, los árabes y todos los que vivían allí
eran llamados Palestinas por el nombre que se le dio a ese territorio. Muchos piensan que Palestina viene de Filistina, de filisteos. Hay algunos que difieren. No sabemos con total seguridad, pero al final del día ese es el nombre. Pero la profecía se cumplió y estaba profetizado desde años antes que Israel volvería a nacer. Óigame, Ezequiel mismo hablaba de el valle de los huesos secos. Y una de las señales grandes del retorno de Cristo siempre ha sido la nación de Israel y su renacimiento. Israel nunca ha dejado de existir, pero en el año 47, en la resolución 29 de noviembre de las Naciones Unidas, esto fue una realidad increíble. Y el 14 de mayo, dentro del calendario gregoriano, porque en el calendario judío, que estamos en el año 5778, esto toma lugar en el mes de abril, un mes antes, pero en el calendario gregoriano, el 14 de mayo, se levantó la bandera con el escudo de David, que se le conoce popularmente como la estrella de David, Star of David. Israel volvió a nacer. Increíble esta historia, es profético esto. Increíble que la palabra dice también que una generación después de esto, el retorno del Señor estaría ya a las puertas. Una generación ha pasado. Alguien me preguntó, hermano Gary Lee, ¿por qué Jesús no ha venido? Pues no ha venido, en mi humilde apreciación y humilde opinión, es porque Dios está extendiendo un poquito más de misericordia para que unos cuantos más puedan entrar a la salvación de su alma. Increíble. Ahora ahí te va. Israel en el 48 se estableció, habían cerca de 600,000 judíos. Hoy en Israel, después de 70 años, hay 8.5, 8.3, 8.5 millones de judíos, más otros 3 millones de palestinos o de árabes. Vamos a ser claros, porque los árabes son una mezcolanza de yemenitas, de sirios, de jordaneses, de egipcios, de árabes de toda la región, que ellos se han denominado palestinos, porque ellos quieren decir que esa tierra es de ellos cuando nunca fue de ellos. ¿Ok? Entonces 8.5 millones de judíos es la nación, lo que llamamos the State of Israel, el Estado de Israel. Unos años después de que se estableció ahí en el 48, de hecho el primer ministro de Israel fue David Ben Gurión, y unos años después volvió a ser primer ministro también. Y él dijo una cosa muy interesante. Después de unos cuantos años, 5, 7, 8, 10 años, de que Israel estaba ya floreciendo, como dice la palabra, el valle de los huesos secos, creciendo y naciendo y prosperando de manera tremenda, al grado y a la magnitud que hoy Israel ha prosperado tan tremendamente que es reconocido por las Naciones Unidas como el octavo poder, el poder más fuerte en el ejército del mundo, pero yo digo que el cuarto, porque después de Estados Unidos está China, Rusia e Israel. Pero hay algunos que decimos, incluyéndome a mí, que Israel tiene el ejército número 1 del mundo. ¿Por qué? Porque tiene a Jehová Dios que está con ellos. Segundo, es la nación más importante, más relevante en la historia de la humanidad. Pero es una nación bendecida, poderosa. Le dije de 2 temas. Ahí te va el primer tema. Fue elegida nación de Dios, escogida por Dios. Es la única nación donde Dios puso su nombre encima de ella. Establecida por Dios, bendecida por Dios. Y Dios hizo un pacto con Abraham y un pacto con David. Y estos pactos son vigentes y patentes y no tienen fecha de caducidad. Y por eso es que Israel hay que mirarla, número 1, desde esta perspectiva. Pueblo escogido, pueblo de Dios, nación santa, nación elegida que trajo la salvación al mundo, porque Jesús allí nació, allí vivió, allí murió, allí resucitó, allí ascendió, allí mandó su Espíritu Santo y allí volverá por segunda vez y establecerá su reino milenial. El otro tema es este, que Israel, como dijo David Ben Gurión unos años después, dijo, ahora somos una nación normal como todas las demás. Hay drogas, hay prostitución, hay adulterio, hay fornicación, hay pecado, porque es una nación muy religiosa, y tiene las religiones, las 3 monoteístas más fuertes del mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Pero es una nación, a pesar de ser muy religiosa, una nación secular, muy normal como las demás. Ahora, en estos últimos días, la cuestión se ha pasado de la línea. Hace unos 2 días, en un reporte que hubo de investigación del mismo gobierno de Israel, descubrieron que hay
cerca de 14,000 o más servidoras sexuales. Fíjese bien esto que estoy diciendo. 14,000 en un pueblo de 8.5 millones. Es insólito, eso es inaudito. That's unheard of, literally. I mean, I'm talking about 14,000 sexual servers, 14,000 servidoras sexuales. Dentro de las 14,000 dicen que 3,000 de las que trabajan sexualmente, de hecho el 95% son mujeres, el otro 5% son hombres. 3,000 son menores de edad hasta de 13 años de edad. Es un problema serio que tiene Israel. Y ahora parece que, como dicen en inglés, they're trying to clamp down on this situation. Están tratando de eliminar esta problemática seria. Usted está hablando de 14,000 prostitutas en una nación que habla de Dios, de la historia de Israel, la historia de los juicios de Dios sobre la nación. Sodoma, Gomorra, el tiempo que Dios trató con Israel, la destrucción del templo, cuántas veces llegó Babilonia, saqueó la ciudad, de tantas cosas. Una nación que debería de aprender del pasado. Ellos mismos dicen, no debemos de olvidar la historia, porque olvidar la historia es hacer que la historia se repita. Forgetting history makes history repeat itself. This is very important. Es muy importante. Entonces estamos viendo que Israel tiene dos temas. El primer tema, como cristianos nosotros sabemos, entendemos, Israel es pueblo de Dios. Como nación, pueblo de Dios. Escogido, elegido, y Dios tiene pacto y promesa con ellos, punto. Esto no va a cambiar, no va a cambiar. Pero por otro lado, es un pueblo muy abominable, porque Israel tiene, especialmente en la ciudad de Tel Aviv, que es la segunda ciudad grande del país. La primera es Jerusalén, con casi 1 millón de personas. Tel Aviv es la ciudad secular, donde aún los judíos nacidos y criados se tatúan, van a las discos, fornican, adulteran. Hay una celebración cada año, un desfile histórico que ahora ya es considerado en los últimos 2-3 años como el desfile del grupo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, más grande en todo el Medio Oriente, y ya ha rebasado los desfiles europeos. Y algunos están diciendo que pudiera ser el desfile y la concentración masiva más grande en todo el planeta Tierra. Eso es una dicotomía, una cosa increíble. Eso es insólito, eso es incomprensible. Una nación que habla de Dios, una nación que tiene la palabra, los mandamientos, que su historial es una nación que siempre de Dios. 14,000 prostitutas, 3,000 que son menores de edad, que son servidoras sexuales. Y servidores sexuales también, algunos tienen todo. Y luego los desfiles que tienen. Tenemos que orar mucho por Israel. Ahora, habiendo dicho todo esto, estos dos temas, el uno, que Israel es un pueblo escogido por Dios y Dios tiene pacto con el pueblo. Individualmente cada persona dará cuenta a Dios de sí. Tenemos que entender que porque son Israel, porque son judíos, tampoco van a escapar libremente y van a ser justificados de sus abominaciones. La Biblia dice que tarde o temprano los pecados los van a alcanzar. El pecado aplica para todos parejo, igual. No hay tal cosa como es que son judíos, son libres del juicio de un pecado. No, la paga del pecado es muerte. Lo dijo el profeta Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Entonces hay que entender esto. Israel seguirá siendo pueblo de Dios como tal, like a whole, como un pueblo completo, como una nación escogida, elegida. Y Dios puso pacto, selló esa bendición, esa promesa sobre su simiente, sobre la bendición que le entregó Dios a Abraham. Le dijo Dios a Abraham, Génesis 12, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, verso 3. Esto es importante. Pero de los pecados, de las abominaciones, de todas las transgresiones que se cometen, ellos van a dar cuenta. Cada mujer, cada servidora de estas. Ahora, yo no estoy aquí condenándolas. Dios las ama y también la misericordia del Señor las alcanza, por supuesto. Oremos por Israel. Oremos para que venga un verdadero avivamiento donde estas personas dejen ese trabajo
Dicen que es el oficio más viejo en la historia del mundo. Bueno, alguien me dijo, bueno, también tienen en la Biblia a Rahab la ramera. ¿Y qué tiene que ver? Pecado es pecado. Tenemos que entender una cosa. Israel no es una nación perfecta. Es una nación secular. Hay borrachos, hay drogadictos, hay fornicarios, hay adúlteros, hay ladrones, hay rebeldes, hay mentirosos, hay engañadores, hay gentes que han cometido crímenes y están en las prisiones. Es como toda nación del mundo. Entonces, seguimos amando a Israel. Seguimos orando a Israel. Yo apoyo a Israel incondicionalmente en el área espiritual. En el área espiritual. Pero no incondicionalmente en el área de sus decisiones políticas tampoco, porque alguien me dijo, entonces usted lo apoya en todo. No. El gobierno de Israel ha tomado decisiones políticas que no favorecen, que no son de la forma de pensar del cristiano. Por ejemplo, si nosotros no creemos en el aborto, si no creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer, nosotros no podemos apoyar las decisiones que ha tomado el gobierno de Israel. Por supuesto, el gobierno de Israel es un gobierno democrático, parlamentario, es un Knesset que tienen ellos. Entonces, si ellos toman decisiones, ellos van a dar cuentas a Dios. Pero yo apoyo y amo a Israel como tal, como pueblo bajo pacto de Dios, que trajo la salvación al mundo, que trajo al Salvador, donde Jesús nació, se crió, vivió, murió, resucitó y volverá por segunda vez, porque en Jerusalén Jesús establecerá su reino milenial. Eso es importante, tomar en cuenta esto. ¿Sí me están entendiendo? Espero que sí, los que me ven a través del mundo entero, porque hay mucha gente que dice, hermano, usted ama y adora a Israel, haga lo que haga. No, de ninguna manera. Y también estoy consciente que Israel ha cometido muchas fechorías y ha cometido actos que tal vez no están bien. Pero Israel es un pueblo que ama a Dios también. Como pueblo ama a Dios. Es un pueblo que ha preservado hasta donde puede. Lo ha hecho. Los mandamientos, las escrituras. Óigame, nosotros le debemos a los judíos muchísimo, muchísimo. Los manuscritos originales, por siglos, por milenios, los judíos han sido detallistas, han sido cautelosos, han sido, pero muy, muy responsables en cuidar, en velar las escrituras, la Torá, la Tanaj, la palabra de Dios. Y nosotros le debemos bastante a ellos. Y no olvidemos que la iglesia cristiana comenzó con judíos, porque la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo olvidemos que tanto Pedro como Juan, como Simón, como todos estos discípulos, como Saulo de Tarso, Pablo, eran judíos. El pueblo judío fue escogido, llamado por Dios. Son la nación elegida de Dios y les amamos de una manera tremenda. Pero no podemos tampoco decir apoyamos lo que están haciendo. Oremos por Israel. 14,000 prostitutas, 3,000 menores de edad. Es una crisis seria, grande. De hecho, el gobierno de Israel está tratando esta crisis en este mismo momento. Y están diciendo que van a tomar medidas serias, políticas y medidas de justicia para poder frenar y acabar con esta situación. Y están diciendo que lo que quieren es ayudar a estas mujeres para que puedan ponerse de pie y cambiar su trabajo. Dios las ama. Dios las ama como Dios ama a toda la gente del mundo en donde quiera que estén y en la forma que están trabajando, si no es agradable a Dios. Amamos a Israel, siempre estaremos amando a Israel. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, te comparto la información. Ustedes saben que siempre que hay una noticia de gran relevancia, se la voy a compartir con una perspectiva bíblica y profética. Y bueno, bíblica y proféticamente hablando, esto te muestra, esto simplemente te dice que Israel es una nación normal, que también son almas de Dios que necesitan la salvación del alma. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que en Israel hay mucha gente entregando sus vidas al Señor. Judíos que están abriendo los ojos y reconociendo a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Baruch Hashem, como decimos. Bendito el nombre. Baruch Hashem, bendito el nombre. Aleluya. Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre del Señor. Que Dios está tocando muchos judíos que están entrando a la verdad y reconociendo a Jesús como su Salvador. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde en este día acá. El evangelista Gary Lee con todo mi corazón. Dios te bendiga. Shalom.